Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la primera carta de Juan, capítulo 2, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2. Hoy vamos a ver la última parte, bueno, no la última, no, la mitad de lo que es el capítulo 2, y veremos del 12 hasta el 17. Y me gustaría leerlo y después orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios de esta manera: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis conocido y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oramos. Te damos gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de venir a tu casa y poder alabarte, adorarte, pero no solamente eso, sino también escuchar tu palabra. Permite que el día de hoy, a través de esta lectura, tú puedas hablar a nuestros corazones, que podamos aprender, Dios, de ti, que podamos conocerte cada vez más y que podamos vivir completamente como tú tienes o como tú quieres para nosotros, Dios. Cumple tu propósito y haz tu obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo le he titulado a la enseñanza del día de hoy: no améis al mundo. Y es que si algo hemos estado hablando de Juan en relación a esta carta, es que Juan es claro, o él ve las cosas blancas o negras. En otras palabras, él hace un contraste muy claro entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y me gustaría que pudiéramos entender un poquito, aunque lo hemos visto segmentado este capítulo en dos y ahora tercera parte, poder verlo como un todo y podamos entender por qué está expresando esto. Ahorita que leíamos los primeros versículos, leíamos la palabra hijitos, y luego padres, y luego jóvenes, y lo repite dos veces. Empieza a hablar una vez más a los hijitos, habla a los jóvenes, habla a los padres, y entonces la mayoría de los comentaristas piensan que está haciendo referencia no a una edad de un grupo de personas. O sea, no le está hablando a los niños, ni a los jóvenes, ni a los adultos, sino algunos consideran que se está refiriendo a la iglesia en general. Cuando usa la palabra hijitos, por ejemplo, cuando le empezamos a leer el capítulo 2, empezamos a leer, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y le está hablando a la iglesia. Entonces, cuando habla de hijitos, cuando habla de jóvenes y cuando habla de padres, muchos consideran que está hablando a la iglesia en general, pero haciendo énfasis en tres niveles de personas, en el sentido de aquellos que están caminando en Cristo. O sea, en los hijitos son aquellos que tienen quizás poco tiempo en el evangelio y están creciendo. Al hablar de jóvenes, está hablando de aquellos que tienen tiempo en el ministerio, probablemente son menores de 40 años, pero que
conocen el ministerio o la palabra, el evangelio, y van creciendo. Y los padres probablemente están refiriendo a aquellos que tienen más una madurez espiritual por el tiempo que han pasado y conocido al Señor. Entonces, en referencia, todo esto está dirigido a la iglesia. Cuando lo podemos leer de una manera corrida, creo que podemos entender mucho más estos versículos, sobre todo estos primeros 3 versículos, 12, 13 y 14, porque una y otra vez repite hijitos, repite jóvenes y repite padres. Pero veamos, cuando empezamos a leer el capítulo 2, empieza a hablar Juan y decir que estas cosas las ha escrito para que no pequéis. Y si alguien hubiera pecado, pues tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo. Y entonces empezó a hablar acerca de aquellos que conocen a Cristo, que es lo que hacen. En el versículo 3 dicen: esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El versículo 5 dice: el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En el versículo 6 dice: y el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de este mandamiento y que decía: no les doy un nuevo mandamiento, pero sí les doy un nuevo mandamiento. Y dijimos: ¿cómo está? ¿No lo da o no nos da nuevo mandamiento? Y lo que hace Juan al decir es que es el mismo mandamiento de amar a Dios y de amar a tu prójimo. La diferencia es que Jesús, al dar un nuevo mandamiento, nos pone un estándar, que nosotros teníamos que amar a tu prójimo como Él nos ha amado. Y ese es el estándar que establece. Y dentro de lo que vimos la semana pasada, tenía que ver con andar en luz, caminar en luz y realmente ser un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión que aquel que no ama a su hermano aún está en tinieblas, que aquel que está en luz ahora puede vivir amando a su hermano. Entonces, en el versículo 12 podemos aprender y ver, si hablamos de que los hijitos, los jóvenes y los padres habla a la iglesia, podemos aprender ahora lo que hemos recibido cuando estamos en Cristo. Por ejemplo, dice el versículo 12, voy a leerlo, decirle lo que hay y después lo vemos un poquito cada uno de ellos. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, número 1, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Entonces puedo aprender algo que hemos recibido en Cristo. Lo primero que hemos recibido es que nuestros pecados han sido perdonados, ¿sí? Por su nombre. Y lo dice: os escribo a vosotros, padres. ¿Por qué? Dice: conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? Está hablando de Jesús, porque se acuerdan que cuando empezamos a leer la carta, decía: al que era desde el principio, al que vimos, al que oímos. Entonces ahora me habla de la segunda. La primera es que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Lo segundo es que ahora conocemos a Jesús, al que es desde el principio. Número 3, dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y ahora es la tercera. Primero fuimos perdonados. La segunda, le conocemos a Jesús. La tercera, Dios nos ha dado la victoria. No porque nosotros la ganemos, sino porque a través de Jesús somos más que vencedores. Y hemos vencido al maligno, ¿sí? La cuarta, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido, ¿ahora a quién? Al Padre. Ya no solamente a Jesús, a través de Jesús ahora conocemos al Padre. 4 cosas que hemos recibido ahora que nosotros estamos en luz, ahora que permanecemos en Él, ahora que obedecemos sus mandamientos. Hemos sido perdonados nuestros pecados, conocemos a Jesús, tenemos la victoria porque hemos vencido al maligno, y también conocemos al Padre. No para ahí, versículo 14: os escribo a vosotros, padres,
porque habéis conocido al que es desde el principio, ya dijimos que es Jesús. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Algo más que hemos recibido es que ahora podemos ser fuertes en Cristo Jesús por su victoria. Pero no solamente eso, sino que dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Algo que hoy podemos nosotros tener a través de Jesús, que su palabra está en nosotros. Si está en nosotros, la guardamos. Y si la guardamos, la obedecemos. Y si la obedecemos, es porque le amamos. Fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, y por último, dice, ya habéis vencido al maligno. Una vez más, lo vuelve a remarcar. Entonces, ¿qué hemos tenido? A través de Jesús, nuestros pecados han sido perdonados. Conocemos a Jesús, vencemos al maligno, conocemos al Padre, y ahora la palabra de Dios permanece en vosotros. Todo esto es lo que hemos recibido de parte de Dios, ahora que le conocemos. Y creo que podíamos hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque lo primero que recibimos, y que es importante que nosotros no lo olvidemos, es que una vez que venimos a Cristo, Dios ha perdonado nuestros pecados. Y esta es una bendición para nosotros. El saber que Dios ha perdonado nuestros pecados es algo que debe de cambiar nuestra vida por completo. Muchas veces no podemos vivir una vida espiritual madura, no podemos vivir nuestra vida correctamente cuando no hemos aprendido y hemos entendido que Dios ha perdonado nuestros pecados. Hay mucha gente que está en la iglesia y vive cargando pecados antiguos, cosas que hicieron, cosas que les avergüenza, cosas que realmente son muy pues malas, y que no los lleva a vivir una vida plena de libertad, ni de amor, ni de restauración. ¿Por qué? Porque siguen cargando el pecado en su vida. Cuando la Biblia me enseña que Jesús pagó por todos nuestros pecados, que Él fue a la cruz, derramó su sangre, no solamente para cubrir mis pecados y tus pecados, sino para pagarlos por completo. Entonces es importante que yo pueda entender que cuando yo llego a Dios y confieso a Jesús y confieso mi pecado, me dice 1 Juan 1:12, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Entonces, lo primero que yo tengo que aprender es eso. Tengo que entender que Dios me hace limpio, me hace puro, me hace perfecto cuando yo vengo de a Él. Y todo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aquel pecado que me separaba de Dios, ahora ha sido quitado. Y ahora, como ha sido quitado, yo puedo entrar confiadamente a la presencia de Dios. Entonces, la primera etapa de un cristiano es entender que Dios ha quitado para siempre el pecado de su vida. Eso es lo más importante, que Dios para siempre ha quitado el pecado. Lo segundo, leíamos ahorita en el versículo 13, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y esto me habla acerca de conocer a Jesús, aquel que era desde el principio, que Juan nos lo dijo, aquello que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que han contemplado nuestras manos, lo que han palpado tocante al verbo de vida, dice, de eso hablamos. Y creo que aquí es algo importante, porque algo que tiene que hacer un cristiano no solamente es escuchar de Jesús, sino tiene que conocerle. Por eso me gusta que dice ahí que conocéis al que es desde el principio. Y a lo mejor para ti lo ves tan normal. Claro, soy cristiano, claro, conozco a Jesús, pero es un gran privilegio que nosotros podamos conocer a Cristo y que esto nos pueda llevar a una madurez, a vivir diferente. Mira, quiero leer Filipenses, vamos todos por favor.
Filipenses capítulo 3, versículo 7. Y Pablo me muestra esta madurez en Cristo. Y creo que es muy interesante que nosotros podamos meditar en la manera en que Pablo lo ve. Dice versículo 7 hasta el 10. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo tenía muchas credenciales que lo podían hacer una persona tan valiosa y tan importante. Y entonces Pablo empieza a decir, todo eso que yo tengo, estoy dispuesto a estimarla o tomarlo como una pérdida. Y me dice, por amor de Cristo. Versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por algo, que es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y luego dice, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, con un propósito, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Que me llama la atención es que Pablo dice, estoy dispuesto a perderlo todo por algo, llegar a conocer completamente a Jesús. Para él era lo más importante. Y creo que nosotros tendríamos que aprender de esta manera a entender que una persona madura en Cristo es aquella que todo lo hace a un lado porque ha entendido y ha aprendido que lo más importante es llegar a conocer completamente a Jesús. Y es la manera en que nosotros tenemos que vivir, aprendiendo que nada es más importante que Él, que yo debo de tener todas las cosas, como dice Pablo, como basura, solamente por llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, lo que tenemos nosotros es que le conocemos, pero no me puedo quedar ahí, sino tengo que aprender a seguir más adelante. Y entonces eso se va a lograr a través de Jesús. Si leemos otra vez ahí en Juan, si me regreso tantito a Juan, versículo 13, donde nos quedamos, dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y esto es importante también, porque nosotros podemos llegar a conocer a Dios, el Padre, ¿a través de quién? A través de Jesús. Le dicen a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no conocéis. Y llega a decir, el que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y creo que aquí tenemos nosotros que meditar mucho. O tenemos que meditar y pensar, ¿qué tanto conozco a Dios? ¿Qué tanto le conozco? ¿Qué tanto paso tiempo con Él? Porque para conocer a una persona tienes que pasar tiempo con Él. No basta con simplemente decir, escuché de Jesús, escuché de Dios, sé que soy un pecador, sé que estoy condenado a una muerte y Él me amó y Él murió por mí y ahora soy salvo. Eso no basta, eso es lo básico en el Evangelio. Esa es la entrada al llegar a conocer, acercarme a Dios. Pero Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, Dios es tan grande que nunca llegaremos a conocerlo completamente en este mundo, en esta vida. Pero sí tengo que caminar todos los días tratando de conocerlo, de saber cómo es Él. Y eso solamente se logra a través de una intimidad, leyendo su palabra, a través de mi oración, a través de la alabanza, a través de venir a la iglesia.
Y yo puedo decir claramente, creo que, o voy a hablar por mí, creo que aunque conozco a Dios, me falta mucho por conocerlo. Porque yo estoy seguro, y voy a hablar por mí otra vez, estoy hablando en mí, que si yo le conociera como realmente Dios es, no haría las cosas que hago. No caería en pecado. El día de hoy, mi esposa me comenta porque falleció la mamá de un hermano que viene aquí a la iglesia. Se llama Alejandro y su esposa se llama Araceli. Y falleció su mamá y meditaba en la muerte. Y estando escuchando, y uno ya decir, qué feo es la muerte. O sea, yo creo que nadie quiere morir, no creo que nadie se levantó diciendo, oye, ya me quiero morir. Entonces, qué feo es la muerte. Y le decía a mi esposa, la muerte entró por el pecado. Y deberíamos nosotros ver al pecado como vemos a la muerte y decir, qué feo es el pecado. Pero muchas veces nos complacemos y vivimos actuando y haciendo el pecado. Y creo que vivimos haciendo el pecado porque no le conocemos. Si conociéramos, entonces creo que habría más temor de Dios en nosotros. Y entonces pudiéramos llegar a decir, horrenda cosa es estar en las manos de un Dios vivo. Por eso nos es fácil criticar, murmurar, pelear, discutir, ver lo que no debemos de ver, hablar lo que no debemos de hablar, decir lo que no debemos decir, actuar, ir a donde no debemos de ir. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos conocido a Dios como realmente Él es. Y sí, lo quiero conocer como mi pastor, lo quiero conocer como mi proveedor, lo quiero conocer como mi sanador, pero nadie lo quiere conocer como su padre que lo corrige. Y creo que es ahí donde nos hace falta conocer a Dios, y solamente lo podemos conocer a través de su palabra. Si no lo conoces bien y quieres ver un ejemplo, mira todo lo que Dios hizo sobre su pueblo Israel. Y es increíble porque a pesar de lo que hacía el pueblo, Dios lo siguió amando siempre y lo sigue amando siempre. Pero es ahí donde uno tiene que aprender a conocer a Dios. Nuestra oración tendría que ser con esa, conocer todo lo que Dios es, la plenitud de la deidad, de lo que Él es. Por eso Juan le dice, os escribo a vosotros, hijitos, a la iglesia, porque ahora habéis conocido al Padre. Y esa es una bendición. Hace días, ¿no? Voy a hablar un poquito saliéndome del tema, pero en relación a un ejemplo, ¿no? Hace días llegó un futbolista muy famoso aquí a la ciudad, ¿no? Para jugar en el equipo de Rayados. Y fue tanta gente a verlo. Y yo creo, y mucha gente sabiendo quién es el futbolista, que es muy reconocido, cualquiera quisiera conocerlo, cualquiera quisiera topárselo, cualquiera que quisiera pedirle un autógrafo. Y estoy seguro que si alguien se hubiera tomado una selfie, una foto, un autógrafo, estuviera presumiéndolo. ¿Por qué? Porque lo pude conocer, porque mira lo que me dio, mira lo que recibí de él. Y lo pongo por ejemplo, porque es una persona muy famosa. Creo que nosotros que ahora conocemos a Dios, nuestra actitud debería de cambiar y ser diferente. Nosotros deberíamos de cacaraquear y de, como se le dice, o hablar o presumir, conozco a Dios, el creador del universo, el creador del mundo, el creador del hombre, el creador de todo, el rey, el dueño, el señor, el amo. Le conocemos. Es más, no solamente le conocemos, sino soy su hijo. Él es mi padre. Y creo que es ahí donde nosotros deberíamos de actuar día a día, poder hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque ahora nosotros le conocemos. No solamente ha perdonado tus pecados, sino que ahora conoces al Hijo, a la promesa, al Salvador. Porque no hay nadie en quien más pueda haber salvación más que en su Hijo.
pero también conocemos al Padre. Conocemos al Padre y el Padre nos conoce por nuestro nombre, sabe quién somos. Versículo 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio, ya hablamos de Jesús. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y luego dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y ese es otro privilegio. Cuando nosotros llegamos a la iglesia a conocer a Cristo, sucedía algo que a veces no sabemos por qué sucede, pero agarrábamos la Biblia y no entendíamos nada. Y queríamos leer la Biblia y no entendíamos nada. Hoy hemos crecido, hemos avanzado, le hemos conocido, y es increíble cómo la palabra de Dios se hace viva en nuestras vidas. Y ahora podemos decir que su palabra permanece en nosotros. Ahora pudiéramos hablar de la palabra como el mensaje de Dios, pero la palabra también, ¿quién es la palabra? Jesús está en nosotros, permanece, habita, está completamente en ella, en nosotros. Entonces creo que es importante que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es viva y es real en cada uno de nosotros. Y a través de la palabra es como podemos vencer. El día domingo estuvimos viendo el libro de Marcos y hablamos de Jesús cuando fue tentado. Y podemos aprender algo ahí. Jesús fue tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto. Vimos que por 40 días fue tentado, y cuando tuvo hambre, vienen las últimas 3 tentaciones que nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Cuando tuvo hambre, Satanás le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Y Jesús le contesta: ¿con qué? Con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después viene la segunda tentación. Y le muestra, en el pináculo del templo, le muestra todo. Le dice: si tú me adoras, todo esto te lo voy a dar. Y esto era atractivo. ¿Por qué? Porque Jesús lo iba a recibir, pero lo iba a recibir al momento de ir a morir en la cruz. Y Satanás le dice: yo te lo entrego simplemente con que me adores. Y Jesús vence la tentación con la palabra y le dice: escrito está que solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y la última le dice: bueno, aviéntate. Si eres el Hijo de Dios, te tiene que salvar. No dijo que mandaría a sus ángeles y te rescataría. Y Jesús vuelve a vencer. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y esto me ayuda a ver algo. La iglesia, podemos vencer la tentación a través de que su palabra pueda permanecer en nosotros. Si la palabra no permanece en nosotros, no voy a saber cómo responder o cómo actuar. Pero a través de que su palabra permanece en mí, yo puedo tener la victoria. Y ahí mismo donde dice: ya habéis vencido al maligno, es que la manera de vencer al diablo es a través de ¿cómo? De reprenderlo, sacarlo a patadas, machacarle la cabeza al diablo, ¿así? La Biblia no me dice que sea así. La Biblia me enseña que yo tengo que resistir al diablo y él va a huir de vosotros, de nosotros. ¿Cómo puedo resistir? ¿Cómo puedo vencer? Solamente es a través de su palabra. Que su palabra permanezca en mí, que su palabra esté en mí. Y quiero que estén conscientes. Todos los días son tentados por el diablo o por sus servidores, ¿no? Y otros ni ocupan al diablo, de su propia concupiscencia son probados. Pero ¿cómo vas a poder vencer? Solamente podrás vencer a través de la palabra. Esa es la oración. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar? Y Jesús empezó a orar y dijo: cuando oren, oren así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y viene todo el Padre nuestro. Y al final dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios le ha dado esa victoria a través de Cristo a la iglesia. Hemos aprendido que ahí en Corintios me dice que Dios no nos puede dar una tentación que no sea humana, que no podamos soportar, sino que nos va a dar juntamente con la tentación la salida. Y vas a poder correr, y vas a poder vencer, y vas a poder conquistar, porque la victoria Dios te la ha dado. Antes éramos esclavos del pecado, ahora no. Ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora, todo esto que acabo de decir es lo que Juan le está diciendo a la iglesia. A ver, iglesia, tú ahora eres diferente. ¿Por qué eres diferente? Porque tus pecados han sido perdonados. Eres diferente a los demás. ¿Por qué? Porque conoces a Cristo. Eres diferente. ¿Por qué? Porque conoces al Padre. Eres diferente. ¿Por qué? Porque ahora la palabra mora en ti. Y eres diferente porque has vencido al maligno. Y al momento de ser así, viene un contraste en el cual tú no puedes vivir. Y entonces dice el versículo 15, y si eres la iglesia, dice, no améis, ¿a qué? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí quiero hacer énfasis, porque muchas veces pudiéramos preguntarnos, ¿de qué está hablando Jesús? ¿O qué está hablando Juan en esta carta? ¿A qué se refiere? De no amar al mundo. Y es que cuando la Biblia me habla del mundo, lo pudiéramos hablar o ver en tres sentidos. La primera, cuando habla del mundo, me habla acerca de la creación. Y cuando vemos la creación, las montañas, el cielo, la luna, las estrellas, el humano, las aguas, los animales y todo, bueno, de eso no está hablando. Ese es el mundo que Dios ha creado. Pero a ese mundo no se refiere. ¿Por qué? Porque Dios lo creó, y cuando lo creó, Él dijo que era bueno, y vio Dios que era bueno. La otra palabra mundo que se puede referir o se usa en la Biblia es acerca de la humanidad. Pero tampoco podemos pensar que está hablando de la humanidad. Porque la Biblia me dice que de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo. ¿Y de qué está hablando? Pues del hombre, de las personas. Tanto así que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga pues vida eterna. Entonces tampoco cuando habla del mundo no se está refiriendo a la humanidad. Entonces, ¿a qué se refiere? Cuando habla del mundo, está hablando al sistema moral que se vive el día de hoy, el cual está en contra de Dios. Porque el sistema que hoy vivimos, en lo que estamos el día de hoy, todo empuja a negar a Dios, a no creer en Dios y vivir en contra de Dios. El problema, ¿sabes cuál es? Que el hombre ha amado más ese sistema que a Dios. Y es increíble, porque aún nosotros, que somos salvos, que somos cristianos, somos muy tentados. ¿A qué? A ir al mundo. Y día a día seguimos teniendo caída en el mundo. Y ese es un problema que la iglesia está pasando. Y lo que quiere hacer Juan, hacer un énfasis y decir, a ver, nosotros tenemos que ser diferentes. Ya Dios te perdonó, conoces a Jesús, conoces al Padre, con su palabra está en vosotros, hay la victoria, has vencido el maligno. Tú no puedes ser como los demás porque tú eres diferente. Tú tienes que vivir y actuar completamente diferente. Porque el mundo te va a llevar al dolor, a la ruina, al pecado, a la muerte completamente.
Y si tú llegas a amar al mundo, al sistema, lo único que tienes que aprender es que entonces el amor del Padre no está en ti. Y la pregunta sería, ¿cuál sería el amor del Padre? Pues Jesús, ¿no? ¿Cómo mostró Dios su amor? Pues dando a su Hijo. Entonces, en otras palabras es, si en tu corazón, y creo que es un examen para todos, si en tu corazón está más enfocado en las cosas del mundo que en las cosas de Dios, cuidado, porque probablemente Dios o Jesús no está en ti. Porque tu enfoque está equivocado. Dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí me va a decir qué es lo que hay en el mundo, por eso hablamos de un sistema. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre o de Dios, sino del mundo. Y esto lo ves desde un principio. No me voy tan allá, pero bueno, no vamos a leer allá, pero cuando hablamos de Eva, cuando pecó, dice que vio el fruto, lo codició porque era algo agradable a los ojos, codiciable, antojable, y lo tomó. Vio, codició y tomó. Es lo que el mundo ofrece. Cuando David pecó con Betsabé, igual. Ella se estaba bañando, él subió al terrado y la vio, la codició y la tomó. En el pecado de Acán, lo mismo. Vio unos lingotes y todo que había y lo vio y lo codició y lo tomó. Hoy en el mundo es lo mismo. La gente ve lo que hay en el mundo que se ve atractivo. La gente ve lo que hay en el mundo y lo codicia, lo quiere y lo empieza a tomar. Y Dios es tan claro que está diciendo, si alguien está amando el mundo, si alguien ama lo que el mundo está ofreciendo, si alguien quiere vivir como el mundo y no como Dios, tan sencillo, el amor del Padre no está en él. Por eso aquellos que creen que porque vienen a la iglesia son salvos, es una mentira. Aquel que piensa que ya soy cristiano y puedo hacer lo que yo quiera, es un error. Juan me lo está diciendo claramente. Tú tienes que ser diferente, porque si quieres ser como el mundo, quieres vestirte como el mundo, quieres hablar como el mundo, quieres actuar como el mundo, entonces me estás mostrando que Dios no está en ti. Y termina diciendo versículo 17, y el mundo pasa. Este mundo se va a acabar, hermanos. Si tú quieres hacer tesoros y quieres enamorarte de este mundo, te voy a decir desde una vez, y no porque sea profeta, sino porque la Biblia lo dice, que todo esto se va a quemar un día. Todo. Si quieres pelear por el mundo, quieres vivir por el mundo pasa. Y sus deseos también van a pasar. Pero hay una gran diferencia. Pero el que hace la voluntad de Dios, él permanece para siempre. En otras palabras, yo lo entiendo como de esta manera. Pero el que vive como Dios nos dice, tiene una vida eterna. Y tienes que vivir diferente. La idea es que no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tengo que mirar lo que Dios quiere. Por eso quiero terminar con el último versículo que dice, pero el que hace la voluntad de Dios. Yo te tengo que preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Hablando como iglesia. Porque Dios te ha escogido. Y quiero que lo entiendas. Dios ha hecho una obra en ti impresionante. Y gratis. Y en su gracia y en su amor. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Alguien me puede decir qué es lo que Dios ha hecho en ti? Número 1, nos perdonó de todos nuestros pecados. Número 2, ¿qué hizo? Nos permitió conocer a Cristo.
No todos, hermanos, le conocen. De veras. El corazón de muchos se endurece y le habla de Jesús y no quieren saber nada de Jesús. Y nosotros le conocemos por su voluntad, porque Él quiso, no porque seamos buenos. Tercera, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la tercera? Bueno, mencionamos que nos hizo conocer al Padre, porque a través de Jesús conocemos al Padre. ¿Sí? La tercera. La cuarta, hace que su palabra permanezca en nosotros. Es algo, Él prometió que en el nuevo pacto Él pondría su palabra, sus mandamientos en nuestros corazones. Cambiaría un corazón de piedra por uno de carne. Y por último, nos da la victoria a través de su palabra. Somos vencedores. Él lo ha hecho por nosotros. Estas 5 cosas, nosotros no hemos hecho nada más que recibirla. Y en respuesta, yo tengo que aprender a vivir diferente a lo que el mundo está viviendo el día de hoy. La próxima semana hablaremos de todos aquellos que se levantan en contra de Cristo y que aquí le llaman anticristos. Porque una cosa es aquellos que han aceptado a Jesús, otros son los que quieren vivir como el mundo, pero hay otro grupo de personas que hacen lo contrario a Cristo. Pero hoy tengo que recordar que debo de caminar en su voluntad, porque Él ha hecho su obra en cada uno de nosotros. Caminemos en Él y dejemos de amar al mundo y dejamos de vivir como el mundo quiere que vivamos.